Con ustedes. Bueno, el tema que tengo es de tomografía de óptica coherente. Sin embargo, más que hablar de la tecnología como tal, que trataré algunos puntos solamente, sí me gustaría hablar sobre los artificios, los artefactos que a veces nos engañan, nos ponen a considerar patología que realmente no existe y que está dada precisamente por estos artificios. Es un tema que me parece interesante, el cual se los quiero compartir. Este OCT fue escrito por Huang en 1991 y está basado en la interferometría de baja frecuencia. Es análogo al ultrasonido, sin embargo, en lugar de usar el sonido, usa la luz y permite una evaluación actualmente cuantitativa de la cabeza de la capa de fibras nerviosas y de la cabeza del nervio óptica con una adecuada precisión y reproducibilidad. El principio básico es que el tiempo que tarda en regresar la luz es usado para determinar el grosor de la estructura estudiada de acuerdo a la reflectividad que esta estructura tenga. Se compara o nos brinda una representación cuasi histológica del tejido que se está evaluando. Este es el esquema que nos permite conocer la emisión de láser y cómo a través de un divisor de haz se va a lograr la medición y se va a detectar mediante un espejo las características de estas estructuras. El análisis del nervio óptico que se lleva a cabo midiendo la profundidad y el grosor de la profundidad de la excavación y el grosor de la ceja neuroretiniana, mediante el cual se permite evaluar la ceja neuroretiniana, decía, la excavación, la profundidad de la excavación, y también el análisis de fibras nerviosas que se realiza a partir de 3 escaneos circulares que están centrados en la papila a 3.4 milímetros. Esto nos permite determinar la pérdida de las fibras nerviosas, las características que tiene el complejo de células ganglionares y la medición que hay también para capas más profundas de la retina. Hay algunos errores que van a hacer o establecernos diagnósticos equivocados y estos errores, particularmente en la segmentación de la capa de fibras nerviosas, es ocasionado por opacidad de medios, edema del nervio óptico o la generación de una imagen trunca que nos establece alteraciones en la visualización de la impresión que estamos evaluando. La opacidad de medios puede ser desde ojo seco, leucomas, catarata. Hay una disminución de la señal y una disminución en el grosor aparente de la capa de fibras nerviosas. Señales menores de 7 décimos nos van a provocar segmentaciones inadecuadas. Aquí vemos, por ejemplo, una toma inadecuada en donde se ve en la parte de abajo un defecto que no es real, que no existe y que corresponde a esta toma incorrecta. Aquí vemos también una segmentación totalmente inadecuada en donde se ve una zona donde aparentemente hay un daño que no existe. En esta otra impresión de OCT podemos ver también una disminución de la capa de fibras nerviosas en el sector inferior y esto se traduce aquí en una disminución en la capa de fibras nerviosas. El edema del nervio óptico también nos va a provocar distorsión de la capa de fibras nerviosas. Por otro lado, no se puede determinar la membrana de Bruch y no se determina adecuadamente la apertura del canal óptico. Aquí vemos cómo este edema nos va a elevar aparentemente el grosor de la capa de fibras nerviosas. Entonces, esto es un estudio que no podemos considerar adecuado
porque existe un edema clínicamente que nos va a provocar cambios en la interpretación si no consideramos el aspecto clínico de la cabeza del nervio óptico. Los errores refractivos que van a provocar, por ejemplo, en pacientes con miopía, la capa de fibras nerviosas aparente ser más delgada, sin embargo, es la disposición de esta capa de fibras nerviosas la que nos da una aparente disminución de la capa de fibras nerviosas. Hay una infraestimación del área de disco, porque el nervio óptico es más grande, y recuerden ustedes que a 3.4 milímetros se hace la evaluación de la entrada de la capa de fibras nerviosas al nervio óptico. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí, como ustedes ven en las flechas, en un paciente que aparentemente tiene una disminución de la capa de fibras nerviosas, pero es que probablemente aquí la medición, el escaneo, está muy cercano a la cabeza del nervio óptico. Aquí vemos otro ejemplo con una atrofia peripapilar muy importante que da una apariencia de disminución de la capa de fibras nerviosas, sobre todo en el ojo izquierdo, con un nervio óptico muy grande. Entonces, la medición que existe de la capa de fibras nerviosas a 3.4 milímetros del centro de la cabeza del nervio óptico, pues no es apropiada, no debe de considerarse como tal, porque además de que hay una atrofia, sobre todo en el ojo izquierdo, esto nos conlleva errores si no tomamos en cuenta el aspecto clínico que yo decía. Los efectos de distorsión en la distribución de la capa de fibras nerviosas es también otro elemento que juega un papel importante. La inclinación o rotación va a provocar cambio en el perfil del grosor de la capa de fibras nerviosas, ya sea en el sector temporal superior o inferior. Errores falsos positivos o errores negativos al comparar con la base de datos y desplazamiento de los picos en el grosor de la capa de fibras nerviosas. Aquí vemos también una discreta rotación. Esta rotación nos da un elemento aquí que aparenta una disminución de la capa de fibras nerviosas, cosa que no es así comparado con el otro ojo que está tomado adecuadamente. No se observa esta alteración. Aquí se ve nuevamente en un complejo de células ganglionares que está rotado. Y también hablamos sobre el aumento artificial grosor de la capa de fibras nerviosas, clínicamente gliosis del nervio óptico y mielinización de las fibras nerviosas nos pueden dar este aumento del grosor, así como edema macular, particularmente en las oclusiones vasculares. Aquí vemos un incremento porque hay una mielinización de la capa de fibras nerviosas. Esto nos agrega un aparente aumento en el grosor que está totalmente fuera del rango normal y que no corresponde a la doble joroba. Por eso es muy importante correlacionar siempre el nervio óptico. El hacer un estudio de tomografía de nervio óptico es una herramienta adicional, pero por sí sola no hace el diagnóstico. Tenemos que tener todos los elementos necesarios para establecer diagnósticos finos, depurados. El tamaño del nervio óptico también es otra consideración que siempre hay que hacer. Un nervio óptico pequeño nos da elevaciones nasales y puede dar la apariencia de un papiledema. En nervios ópticos grandes, la excavación puede ser aparentemente normal, pero hay un aumento en la relación copa-disco. Aquí vemos un disco pequeño, ¿verdad? Un disco muy pequeño, en donde se observa algunos cambios o alteraciones a nivel de la imagen de grosor de la capa de fibras nerviosas. Es una imagen que está mal tomada y que puede prestarse a equivocaciones. Aquí, nuevamente, el edema del nervio óptico que nos aumenta aparentemente el grosor de la capa de fibras nerviosas. Nervios ópticos grandes también encontramos
cambios o alteraciones, sobre todo si el nervio óptico es grande y está rotado, puede darnos impresiones falsas de alteraciones de la capa de fibras nerviosas en el sector inferior. La correlación clínica con el estudio del OCT y el campo visual es la mejor forma para establecer diferencias sutiles que, si solo hacemos el estudio, nos pueden llevar a errores, como es este caso en donde hay una inadecuada toma del complejo de células ganglionares, que se ve muy claramente un error en la segmentación y que nos da falsos positivos. Es otro ejemplo de una mala toma, que se observan ahí alteraciones y cambios que no corresponden al aspecto clínico del paciente. Bueno, quise mostrar algunos ejemplos que pueden ser de utilidad para ustedes en su práctica diaria, y nos vemos en un momento más con campos visuales y diagnóstico temprano con la estrategia 10-2. Gracias.